Lo que estás a punto de escuchar ha paralizado el mundo del fútbol en el peor momento posible y en el momento más inesperado. A tan solo días del inicio formal del Mundial de la FIFA 2026, la selección más ganadora, más admirada y más seguida de toda la historia del fútbol mundial está en llamas. Carlo Ancelotti, el nuevo director técnico de Brasil, tomó una decisión que nadie esperaba, que nadie pidió y que nadie en toda la torcida brasileña está dispuesto a aceptar sin dar una batalla mediática y emocional que ya comenzó con una intensidad que deja sin palabras. Neymar queda fuera de la lista definitiva para el Mundial, y la bomba que eso generó en el mundo del fútbol todavía sigue resonando con una fuerza enorme en todos los idiomas y en todas las pantallas del planeta en este momento. Y en medio de ese incendio monumental apareció él, Ronaldo Nazario, el fenómeno, la leyenda más pura, más auténtica y más querida que ha dado el fútbol brasileño en las últimas décadas de historia del deporte. El hombre que ganó 2 mundiales con Brasil, que convirtió al número 9 en una categoría absolutamente aparte dentro del fútbol mundial y que habla sobre el fútbol con una autoridad que muy pocos en el planeta pueden permitirse cuestionar sin quedar en ridículo. Ronaldo Nazario rompió el silencio, y lo que dijo contra la gestión de Ancelotti encendió todavía más un ambiente que ya estaba completamente al rojo vivo antes de que él abriera la boca. Quédate hasta el final porque los detalles de esta historia van a sorprenderte mucho más de lo que imaginas en este momento. Bienvenidos. Esto apenas comienza. Para entender completamente el peso enorme de lo que está ocurriendo con Brasil a días del Mundial 2026, hay que entender primero lo que significa Neymar para este equipo y para esta selección más allá de los números fríos y de las estadísticas de rendimiento. Porque Neymar no es simplemente un jugador más en la lista de convocados de Brasil que puede ser reemplazado por otro con características similares. Neymar es la continuación directa de una tradición de magia pura, de desequilibrio individual imposible y de fútbol completamente imposible de copiar ni de replicar que Brasil lleva décadas exportando al mundo y que define la identidad misma del fútbol brasileño ante los ojos emocionados del planeta entero, desde que Pelé estableció los estándares más altos que jamás ha conocido el fútbol en ninguna parte del mundo. De cada generación brasileña ha tenido su mago, su número 10, su jugador que hace lo que absolutamente nadie más puede hacer con un balón a los pies. Zico en los años 70 y 80, Ronaldinho en los 2000, y en esta era que ahora se cierra, Neymar. Jugadores que no se explican con estadísticas ni con análisis tácticos complicados, sino con momentos únicos e irrepetibles que te dejan sin respiración en el asiento. Y ese tipo de jugador extraordinario, cuando no está en un equipo de Brasil en un mundial, deja un vacío que no se puede cubrir con trabajo colectivo ni con sistemas de juego por más brillantes e innovadores que sean. Según reporta el portal Bein Sports, una de las referencias más importantes en la cobertura del fútbol mundial y especialmente del fútbol sudamericano de élite, Carlo Ancelotti tomó la decisión definitiva de marginar a Neymar de la lista final de Brasil para el Mundial de la FIFA 2026, en una determinación que dejó a todos sin palabras. No fue una exclusión por lesión confirmada médicamente que pudiera entenderse y aceptarse con dolor pero con comprensión. No fue una decisión tomada en consenso con la directiva de la Confederación Brasileña de Fútbol después de un proceso de deliberación profunda. Fue una decisión técnica y personal de Ancelotti que le pertenece completamente como seleccionador, pero que tiene consecuencias que van mucho más allá de lo puramente táctico y deportivo. La noticia cayó en Brasil como un baldazo de agua completamente helada en pleno verano emocional. La torcida brasileña, que había depositado en este mundial la esperanza más profunda de romper una sequía dolorosa de 24 años sin levantar la Copa del Mundo, recibió la información con una mezcla explosiva de incredulidad total, de furia desatada, y de una pregunta que nadie sabía cómo responder con argumentos suficientemente sólidos. ¿Cómo va a jugar Brasil el mundial más importante de las últimas 2 décadas sin su jugador más desequilibrante, más creativo y más capaz de ganar partidos en solitario cuando el equipo más lo necesita? Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores más respetados, más admirados y más exitosos de toda la historia del fútbol europeo de clubes. Sus títulos hablan por él en absolutamente todos los idiomas del mundo del fútbol. La Champions League ganada en múltiples ocasiones con distintos equipos, a los campeonatos domésticos conquistados en las ligas más exigentes del planeta, la experiencia acumulada durante décadas en los banquillos de los clubes más grandes e históricos del mundo. Todo eso construye una autoridad técnica indiscutible que muy pocos entrenadores en la historia del fútbol pueden exhibir con tanta legitimidad y con tanto respaldo de resultados concretos. Pero la autoridad técnica más sólida y más respetada del mundo tiene sus límites naturales
cuando choca frontalmente con la identidad futbolística más arraigada y más profunda del planeta. Y Brasil sin Neymar, en un mundial choca exactamente con eso, con algo que va mucho más allá de la táctica del día a día y del análisis frío del rendimiento individual, con algo que tiene que ver con la identidad profunda de una selección que durante décadas le dijo al mundo entero que su fútbol era diferente al de todos, era más bonito, era más libre, era más creativo y era más mágico que el de cualquier otro país sobre la Tierra. Esa identidad tiene un custodio visible en cada generación. En esta generación, ese custodio es Neymar, y fue exactamente ese argumento el que esgrimió Ronaldo Nazario cuando rompió su silencio de manera pública y contundente sobre la decisión de Ancelotti. El fenómeno habría lanzado una denuncia pública directa contra la gestión del estratega italiano por considerar completamente inaceptable la ausencia de un talento de esa magnitud en el torneo más importante del mundo. Las palabras de Ronaldo no fueron diplomáticas ni cuidadosamente calculadas para no molestar a nadie. Fueron directas, fueron cargadas de una convicción profunda y llegaron con todo el peso específico de alguien que sabe exactamente lo que cuesta llegar a un mundial y lo que cuesta no estar en uno cuando todavía tienes el nivel necesario para marcar la diferencia. Para Ronaldo Nazario, dejar fuera del mundial a Neymar siendo un jugador que todavía tiene ese desequilibrio individual único, esa capacidad probada de ganar partidos por sí solo en los momentos en que el equipo más lo necesita, es algo que calificó como un error de proporciones verdaderamente históricas. El histórico goleador entiende con la claridad que da la experiencia propia de haber jugado mundiales y de haber ganado el más importante, que prescindir de un número 10 de esa jerarquía en el torneo global más importante del mundo es una apuesta demasiado arriesgada que podría costarle muy caro a Brasil si los resultados no aparecen. El portal Bein Sports destaca que la tensión dentro del entorno completo de la selección brasileña ha escalado a niveles máximos que nadie esperaba ver en la previa de un mundial, que debería estar marcado por la ilusión y la expectativa positiva. Las declaraciones de Ronaldo Nazario no son las únicas voces críticas que se han levantado con fuerza contra la decisión de Ancelotti en los días posteriores al anuncio. Que exjugadores de la talla histórica de la selección brasileña, analistas respetados del fútbol mundial y figuras que conocen desde adentro el funcionamiento de la canariña han expresado su preocupación y su desacuerdo con la exclusión de Neymar. La interna de la canariña está completamente encendida, y cuando la interna de Brasil arde antes de un mundial, la historia del fútbol dice con mucha claridad que las consecuencias pueden ser muy diferentes según cómo se gestione esa tensión explosiva desde adentro del vestuario. Hay selecciones brasileñas que llegaron a los mundiales con tensiones internas serias y las convirtieron en motivación extra para ganar títulos históricos. También hay selecciones brasileñas que llegaron a los mundiales con tensiones similares y esas tensiones las terminaron destruyendo desde adentro cuando los resultados no acompañaron en los momentos más exigentes del torneo. Neymar tiene una historia con los mundiales que es tan brillante en algunos momentos como absolutamente dolorosa en otros. Llegó al Mundial de Brasil 2014 como la gran estrella local indiscutible, como el heredero designado de la tradición mágica del fútbol brasileño, y una lesión cruel e injusta lo sacó del torneo antes de que pudiera decidirlo en los momentos clave. Llegó al Mundial de Rusia 2018, y a pesar de sus actuaciones individuales de enorme calidad, Brasil no pudo avanzar hasta las instancias que la historia del torneo requería. ¿Y ahora? Cuando este Mundial 2026 se presentaba como la última gran oportunidad de su carrera de cerrar el círculo con el único título que le falta a su palmarés, Ancelotti le cierra la puerta. La pregunta que todos los aficionados del fútbol, no solo los brasileños, se están haciendo en este momento tiene una dimensión que va más allá de lo deportivo. ¿Está Ancelotti equivocado al dejar fuera a Neymar? ¿O está tomando una decisión valiente y visionaria que pocos entrenadores en su posición se habrían atrevido a tomar? La realidad es que las dos posibilidades son completamente válidas, dependiendo exclusivamente de lo que ocurra en las próximas semanas en los campos del Mundial. Si Brasil avanza y gana el título, Ancelotti habrá demostrado que tenía razón absoluta. Si Brasil cae antes de tiempo, la decisión de dejar fuera a Neymar será el primer argumento de todos los que ya lo critican. En las redes sociales, la comunidad futbolística mundial se dividió de manera completamente inmediata y muy apasionada entre dos posiciones muy claras y muy definidas. Los que piden renovación total en el fútbol brasileño y que celebran la valentía de Ancelotti de apostar por un equipo colectivo sin depender de un solo jugador para resolver todos los problemas,
y los que creen firmemente que sin la magia individual que solo Neymar puede aportar en los momentos más decisivos de un torneo tan exigente como el Mundial, Brasil no tiene las herramientas necesarias para levantar la copa después de 24 años de una sequía que duele. Muchos usuarios comentan en todas las redes que Ancelotti está jugando con fuego al ignorar el peso histórico y emocional que Neymar tiene tanto en la selección como en el imaginario colectivo del fútbol brasileño. Otros argumentan con convicción que el técnico italiano, que ha ganado absolutamente todo lo que se puede ganar en el fútbol de clubes durante su extensa carrera, tiene exactamente la visión y la autoridad necesarias para hacer lo que nadie más se atrevió a hacer antes, y que eso podría ser exactamente la ruptura que Brasil necesitaba para romper finalmente su sequía más larga. Brasil es la única selección de toda la historia del fútbol mundial que ha participado sin excepción en absolutamente todos los mundiales desde que el torneo comenzó a disputarse. Esa estadística única e irrepetible en el mundo del deporte habla de la consistencia histórica, de la tradición profunda y de la importancia casi religiosa que el fútbol tiene en un país que lo vive con una pasión que ningún otro deporte en ningún otro país del mundo puede igualar. Y dentro de esa tradición tan profunda, ganar la sexta estrella que complete el escudo más reconocido del fútbol no es simplemente un objetivo deportivo mensurable, es una deuda pendiente que el país entero lleva 24 años esperando saldar, con una impaciencia que crece con cada torneo que pasa sin el título. La denuncia de Ronaldo Nazario contra Ancelotti tiene el potencial real de afectar la autoridad del técnico italiano dentro del vestuario de maneras que son difíciles de predecir con certeza desde afuera, pero que los analistas del fútbol y los conocedores de la psicología del vestuario comprenden muy bien. Cuando una leyenda del calibre absoluto del fenómeno cuestiona públicamente las decisiones de un seleccionador en la previa más sensible de un mundial, los jugadores convocados reciben ese mensaje aunque nadie se lo comunique de manera directa y explícita, y ese mensaje puede generar dudas internas, puede generar conversaciones en los pasillos del hotel y puede complicar de manera significativa la gestión del grupo en los momentos más exigentes del torneo. Hay que la selección de Brasil llega a este Mundial 2026 cargando el peso triple de una sequía histórica de 24 años sin levantar la copa, de una polémica interna que explotó en el peor momento posible, y de la presión adicional de ser el país que el mundo entero considera el favorito espiritual del fútbol mundial, aunque el torneo se dispute en territorio norteamericano. Ancelotti tiene en sus manos el desafío más grande y más exigente de toda su brillante y extensa carrera como entrenador. Y la primera gran prueba de fuego que tiene que superar antes de que comience el torneo no está en el campo de juego, está en la gestión de una crisis mediática que estalló sin aviso y sin tiempo de preparación. ¿Creen que Brasil tiene equipo suficiente para levantar la Copa del Mundo sin el liderazgo técnico y la magia individual incomparable de Neymar en el torneo? ¿Consideran que la denuncia pública de Ronaldo Nazario terminará afectando la autoridad de Ancelotti frente a los jugadores convocados en los momentos más decisivos del Mundial? ¿Y creen que esta exclusión histórica es la decisión más valiente de la carrera de Ancelotti o el error más grande que ha cometido en toda su trayectoria como técnico de élite? Déjame sus opiniones en los comentarios, porque este canal se construye con lo que ustedes piensan y sienten con pasión. Dale like si este análisis te pareció valioso. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir. Hasta la próxima.